Le invito a abrir su Biblia en el Evangelio según San Mateo, Mateo capítulo 25, versículo 8 al 12, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a lo que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Hasta aquí la palabra del Señor. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje, el verdadero y el falso. Con este tema quisiera compartir la palabra del Señor. Hermanos, Dios distingue entre lo verdadero y lo falso. Hermanos, Dios conoce cuál es el verdadero y cuál es el falso. Y Dios lo distingue. Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero de Caín no lo aceptó. ¿Por qué no aceptó el sacrificio de Caín? ¿Acaso Dios hace acepción de persona? ¿Dios tiene algún prejuicio de cierta persona? No, Dios no hace acepción de persona y Dios no mira con ningún prejuicio a nadie. Si vemos, Dios no aceptó de Caín, pero de Abel lo aceptó. ¿Por qué? Dios no aceptó de Caín porque era un sacrificio no verdadero. No había sinceridad en su ofrenda formal. No era un sacrificio verdadero como Dios quiere. Pero el sacrificio y la ofrenda de Abel era un sacrificio que agradaba a Dios. Entonces Dios acepta el sacrificio de Abel. Así es, hermanos. Dios conoce quién es el verdadero y quién es el falso. Y lo discierne y lo distingue Dios. Dios tiene contado hasta nuestro cabello de nuestra cabeza. ¿Acaso no conocerá y no distinguirá quién es el verdadero y quién es el falso? Lo sabe, hermano. Dios dijo a los israelitas que no traigan más los sacrificios ni holocausto, porque Dios no aguantaba más. Dios no quería que le traiga y que le adore y que le traiga sacrificio y ofrenda, porque era un sacrificio falso. No había sinceridad. Era una ofrenda que no agradaba a Dios. Por eso Dios dijo, basta, no me adoren más. No quiero más vuestro sacrificio, no quiero más vuestra ofrenda. Ya estoy hastiado de todo eso. Por eso Isaías capítulo 1, versículo 13 dice así,
no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Esta palabra no lo puedo sufrir, en otra traducción quiere decir no lo puedo aguantar más porque es un sufrimiento para mí. Porque eran sacrificio falso para Dios. Hermanos, cuando comenzó la cuarentena por coronavirus, dijo así un creyente anciano temeroso de Dios. Dijo así, cuando escuché lo que dijo él, me cruzó miles de pensamientos. ¿Sabe lo que dijo? Dios está muy enojado. Por eso nos impidió adorarle con este coronavirus. Dios permitió este coronavirus porque está cansado de nuestro culto que le ofrecemos sin sinceridad, sin corazón. Hermanos, cuando escuché esto, me cruzó mil pensamientos y dijo, ¿cómo será nuestro culto? Nosotros estamos dedicando nuestro culto como merece a Dios. Hermanos, tenemos que entender que Dios está discerniendo, Dios está distinguiendo quién es el verdadero, quién es el falso. Jesús nos habló bien claramente en su parábola. En los últimos días va a distinguir entre oveja y cabrito. Las ovejas va a poner a su derecha y los cabritos va a poner a su izquierda. Así va a distinguir porque conoce quién es el verdadero, quién es el falso. Por eso dice así en Mateo, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Hermanos, así va a ser distinguido. ¿Sabe por qué Jesús desechó a los fariseos? Jesús desechó a los fariseos porque ellos no eran el verdadero, sino quisieron parecer el verdadero. Tenían apariencia de piedad, pero ignoraban la eficacia de ella. Por eso dice la Biblia, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, dice. Hermanos, la razón por la que un creyente no recibe la bendición de un creyente es porque no llegan a ser un creyente, sino finge a ser un creyente. En vez de parecer, hay que ser, o si no, no hay esperanza. En vez de pretender a orar, hay que orar de verdad con todo corazón para que esa oración sea contestada. No hay que parecer a un creyente, sino hay que ser un creyente para ser reconocido por Dios. Hoy en día muchos creyentes parece, pero hermanos, no nos engañémonos con solo parecer, porque Dios distingue entre el verdadero y el falso. Por eso Gálatas 6:3 dice así, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No os engañéis,
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, conozcamos de nuestro Dios. Conozcamos quién es nuestro Dios. Dios no va a ser burlado bajo ninguna circunstancia. Dios está distinguiendo, Dios está discerniendo, separando entre el verdadero y el falso. Ese es nuestro Dios. ¿De qué está hablando el texto de hoy? El texto de hoy está hablando de esto. Los falsos van a ser desechados por Dios. Hermanos, es un mensaje directo y muy fuerte. Lo que parecen, los falsos, van a ser desechados por Dios. El texto de hoy nos habla de 10 vírgenes, que no habían diferencia aparentemente, pero sus resultados fueron totalmente diferentes. Todas estaban vestidas para esperar el novio y todas tenían lámpara para recibir al novio. Todas estaban esperando, como se tardaba a llegar el novio, todos se durmieron. Pero hermanos, la diferencia es esta: entre esas 10 vírgenes, 5 de ellas participaron en la fiesta, en la boda del novio, pero 5 de ellas no pudieron participar. ¿Por qué? Porque ellos tenían la apariencia, pero no todas eran iguales. Todas tenían la lámpara, pero no tenían aceite para recibir al novio. ¿Sabe una cosa, hermanos? La apariencia no se puede reemplazar el contenido. Muchos tendrán apariencia de creyente, pero si niegan la eficacia de ella, hermanos, no hay. Con solo comparecer no hay esperanza. Si vemos la Biblia, 5 de ellas entraron a la fiesta y las otras 5 fueron a conseguir aceite, y consiguieron aceite. Cuando volvieron, la puerta ya estaba cerrada. Y el Señor dice: no los conozco. Ábranos, ábranos. Pero decía: la puerta está cerrada y no la conozco. Hermano, ¿sabe una cosa? Aquellos creyentes falsos, parecidos, van a ser desechados por Dios. Hermanos, tenemos que entender de que los falsos van a ser desechados por el Señor. El Señor dijo a los que decían que en su nombre hicimos esto. En el nombre del Señor hemos hecho milagros. En el nombre del Señor hemos sanado. En su nombre, Señor, hemos echado el demonio. En tu nombre hicimos esta cosa. Pero el Señor dice: no lo conozco. No lo conozco lo que dice usted. Y el Señor dice: no todo lo que me dicen Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice así. Hermanos, tenemos que entender: aquellos que no son verdaderos van a ser reconocidos por el Señor y van a ser desechados por el Señor. Dice así la palabra de Dios. Vea lo que dice Mateo 7:21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que
que está en los cielos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Palabra fuerte, hermanos. Ellos pensaban que ellos estaban haciendo las cosas en el nombre del Señor. Ellos pensaban que ellos eran siervos de Dios. Ellos pensaban que ellos eran buen creyente. Pero nada que ver. El Señor le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. No lo conozco, dice. Hermanos, muchos pueden parecer, pero con solo parecer no hay esperanza. Dios es un Dios que distingue entre el verdadero y el falso, y aquellos falsos serán desechados por el Señor. Esta es la palabra del Señor. Lo que pasa, muchos han perdido el temor a Dios. Muchos pastores que utilizan el nombre del Señor para recaudar dinero, que Dios lo perdone. Hermanos, no se puede hacer negocio en el nombre del Señor para el provecho de uno mismo. Dios conoce quién es el verdadero, quién es el falso. La cizaña y los granos son muy parecidos. Por los ojos cuesta distinguir cuál es cizaña, cuál es el trigo, el grano. Son muy parecidos, son muy similares, pero sus resultados van a ser muy diferentes. Los granos se recolectarán y serán guardados en el granero, pero la cizaña se recolectarán y serán quemados, serán echados al fuego. Hermanos, quizás nos sucede algo ahora a nosotros. Quizás ahora no pasa nada, pero eso no quiere decir que está bien. Yo digo, aquellos falsos profetas, aquellos predicadores que utilizan el nombre del Señor, aquellos que parecen ser siervos de Dios, aquellos creyentes que quieren parecer, quizá ahora no suceda nada, pero eso no quiere decir que está bien. Dios conoce la verdad. Delante de Dios estamos nosotros. Hermanos, ¿qué dice? Ahí en la parábola de cizaña. Señor, ¿no sembraste buena semilla? ¿De dónde salió esta cizaña? Miren lo que dice. ¿Quiere que vayamos nosotros y arranquemos y saquemos la cizaña? Miren lo que dice. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dice la palabra del Señor. Hermanos, Dios distingue entre el bueno y malo. Entendamos este mensaje. A Dios no le podemos engañar nosotros. No va a haber esperanza a lo falso. Para ser un bienaventurado hay que ser un verdadero. No tenemos que olvidar que Dios conoce quién es bueno y quién es malo. Quién es y quién es parecido. Hermanos, para ser bendecido, para que nuestros hijos sean bendecidos, y hagamos lo que hagamos, vayamos donde vayamos, seamos prosperados, tenemos que ser
el verdadero creyente. Creyente verdadero. O si no, no hay esperanza. En último lugar, para finalizar, entonces, ¿qué hay que ser para ser verdadero? ¿Qué hay que ser para ser reconocido por nuestro Dios como un creyente verdadero? Hermano, para ser un verdadero, hay que tener una fe delante de Dios. ¿Qué quiere decir, pastor? Tener una fe delante de Dios. Hermanos, esto es así. Si que queremos ser un creyente verdadero, tenemos que vivir delante de Dios. Una fe delante de Dios. La razón por la que tantas personas pecan y comienzan a obrar mal es porque creen que nadie le está viendo. Pero tenemos que saber de que Dios está mirando toda la cosa. Quizá no nos mire nadie, pero no olvidemos, aunque no nos mire nadie, Dios está mirando. Esta es la fe delante de Dios. Esta es la vida que vive delante de Dios. Si que queremos ser verdaderos delante del Señor. José fue bendecido por Dios porque era un hombre que vivía delante de Dios. La mujer Potifar le dijo, mira José, no hay nadie en la casa, nadie nos está viendo. Mira, estamos entre tú y yo nomás. Pero José, ¿qué le dijo? ¿Cómo que no está nadie? Y si Dios me está viendo, ¿cómo que no está nadie en la casa? Si Dios está aquí. Hermanos, José fue prosperado porque era un hombre que tenía una fe delante de Dios. Mira lo que dice Génesis capítulo 39, versículo 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. No había nadie. Entonces le agarró la mujer de Potifar. No hay nadie, José. Mire lo que dice José. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hermanos, una fe delante de Dios. Esta fe delante de Dios nos va a transformar, nos va a cambiar hacia un creyente verdadero que reconoce a Dios. La razón por la que los fariseos fallaron es que su fe no fue una fe delante de Dios, sino su fe fue una fe delante de los hombres. Mire, hermano, la fe de los fariseos no era una fe delante de Dios, era una fe delante de los hombres. La fe de ellos era para ser visto por los hombres. Ellos no oraban delante de Dios, sino oraban delante de los hombres para ser vistos por los hombres. Esta fe delante de hombres es una fe muy peligrosa y lastimosamente hoy en día mucha gente se están engañando a sí mismo con esta fe delante de los hombres, para ser visto por los hombres. Para ser bendecido hay que ser un creyente internamente, no externamente, no de apariencia, no de parecer. A Dios no le podemos engañar. Si es que queremos ser bendecidos, hermanos, nuestra fe tiene que ser delante de Dios. Si nuestra fe no es delante de Dios, va a ser en vana esa fe. En vana va a ser.
Hermanos, aquella persona que tiene una fe delante de Dios, haga lo que haga, lo hace delante de Dios. Como me está mirando al Señor. Haga lo que haga, lo hace delante del Señor. Y haga lo que haga, lo hace para el Señor, como para el Señor. Hago esto como para el Señor. Hermanos, estoy aquí en Bolivia tratando de llevar adelante esta obra misionera. En mucho soy insuficiente, incapaz, pero una cosa sí, trato de hacer la cosa delante de Dios como para el Señor. Hago para el Señor. Hermanos, la recuperación espiritual y la vida victoriosa de los creyentes comienza con la restauración de nuestra fe delante de Dios. Hermanos, todos nosotros somos débiles e insuficientes. Pero si nos esforzamos para vivir una vida delante de Dios, nuestra vida se va a transformar y seremos reconocidos por Dios. Y cuando Dios nos reconoce, cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios reconoce quién es el verdadero y Dios a lo suyo lo protege, lo guarda. Y nadie puede, ninguna cosa puede dañar a esa persona.